Proverbios 29, estamos en la recta final de los proverbios y hoy vamos a ver este capítulo que va a ser de grande bendición. Empecemos. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es un hombre que no acepta el consejo, orgulloso, que no tiene humildad. O sea, que en lugar de aceptar se vuelve un arrogante. Esto pasa mucho en el asunto del evangelio, porque no estamos como esperando que alguien nos ayude, que alguien nos bendiga, que alguien nos fortalezca. Esa posición de criaturas se nos hace una posición débil, pero no va a haber medicina para estos hombres, porque cuando menos lo espere, le va a llegar el mal con el que no va a poder. Por eso Dios lo está llamando para ayudarlo, para bendecirlo, pero como él no quiere, entonces Dios va a usar otro tipo de métodos, porque la pura palabra pues no hizo algo en él, entonces va a ser quebrantado y no va a haber medicina para él. Es decir, no habrá cura, porque va a llegar el momento en el que ya va a estar decretado el juicio sobre él. Tú aún estás a tiempo de aceptar el consejo de Dios. No pongas duro tu corazón. Abre tu mente para que estas palabras no sean para ti. No seas arrogante, no seas creído, sé humilde. Porque si tú te pones de orgulloso, vas a terminar muy mal. Nadie va a poder en contra de los propósitos de Dios. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Porque cuando el justo es el líder, el que gobierna, el que pastorea, entonces sabemos que Dios lo está usando, que hay alguna causa divina. Entonces es benéfico para el pueblo, porque piensan por el pueblo, en el bienestar del pueblo, bendicen al pueblo, ayudan al pueblo, lo defienden. Pero cuando el impío, el malo, es el que pastorea, el que lidera, pobre pueblo, porque le va mal, porque sufre, porque lo lastiman, porque no lo atienden, porque solo se sirven de él. Entonces necesitamos nosotros ser buenos líderes, que miremos por la iglesia, que miremos por el pueblo de Dios, porque eso santo Dios lo puso en nuestras manos. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. ¿Por qué? Porque el que ama la sabiduría, porque sabemos que sus acciones están guiadas por Dios, su fruto es bueno, y al evitarle dolores, sufrimientos a sus padres en el crecimiento, eso los alegra, o sea, les da más vida, porque ven la recompensa en sus hijos. Pero al que le gusta el libertinaje, andar de bebedor, andar gastándose el dinero en sexo, en cosas carnales, ese nunca va a tener una riqueza espiritual, nunca va a tener una riqueza eterna, nunca va a tener eso que los padres quieren ver en los hijos, un buen oficio, y va a ir perdiendo sus bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presente la destruye. Seguimos hablando de fundamentos de Dios. O sea, el que es justo, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a bendecir. Hay éxito garantizado cuando alguien es justo aquí en la tierra. Y lo que él haga, su liderazgo, su reinado va a estar firme. Pero el que mira para él, el ambicioso, el avaro, ese va a ser destruido. Y eso lo vemos claramente en el ministerio del primer rey, que fue Saúl, que él trabajó para él y que le fue mal. En esos liderazgos hemos visto también, por ejemplo, en la zona de Irak, que siempre esos dictadores han visto para enriquecerse ellos, aunque el pueblo está destruido. Vemos ese fruto de cómo el pueblo, de cómo la sociedad, de cómo la comunidad sufre cuando lo que exigen es solo para ellos. Les interesa estar bien ellos, su familia y sus hijos, aunque los demás no estén bien. Qué cosa tan terrible es eso. Y de esto nos habla Proverbios, para que nosotros recapacitemos y no caigamos en estas aberraciones. El hombre que lisonjea a su prójimo retiene delante de sus padres. O sea, hay quien tiene una careta de falsedad, una máscara, un disfraz, pero su corazón dice otras cosas.
y te lisonjea, no, nos va a ir bien, y tú eres bien suave, y a ti, y Dios está contigo, o sea, pero hay una trampa que hicieron para ti. Quieren verte caer, quieren verte mal. Hay gente mala, hay que tener cuidado con eso. Hay que ver que la gente sea congruente con sus palabras, que sea alguien que tiene buen fruto, que Dios esté con ellos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Porque ellos van a caer en su propia trampa. El hombre malo va a ser su propio verdugo, no ocupa que nadie le haga mal. Él va a caer en su propia trampa, porque no atiende el camino de la verdad, porque le gusta la mala vida, porque no quieren tener en cuenta a Dios. No les interesa la ley, no les interesa la palabra, no les interesa que nadie los gobierne. Mas el justo cantará y se alegrará, vivirá feliz, porque está confiado, porque sabe que lo que ha hecho en esta vida, el tiempo que Dios le haya permitido, fue para servir a Dios. Lo demás es lo de menos. Dios va a estar con él. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. El justo en los pobres ve una oportunidad de ser bendición, de ayudar, de socorrer, de ayudar un poco con esas cargas, porque la misericordia está en él. Ha aprendido a ver con los ojos de Dios y con los ojos de la verdad la necesidad. Pero el impío no entiende esto. El impío juzga, si estás mal es por algo, y si no tienes, lo siento. Él no ve la necesidad, él solo ve su necesidad. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. ¿Por qué? Pues porque no tienen la sabiduría para arreglar los problemas, para mediar, para que tengan una respuesta blanda y que entonces la ciudad pueda disfrutar de un buen gobierno. Pero los sabios sí la tienen. Ellos no actúan por impulsos, actúan por la guianza de Dios. Entonces ahí hay una bendición muy especial. La diferencia que nos marca este capítulo entre los buenos, malos, burladores, íntegros, está muy marcada y nosotros debemos de atenderla. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. O sea, nos está diciendo que no van a llegar a nada. Cada uno va a defender con sus argumentos, y aunque algunas cosas causen enojo o diversión dentro del debate, de la legata o de la discusión, de todas formas no van a conciliar ideas, porque van en sentidos opuestos. Porque el sabio le va a dar el lugar a Dios, pero el necio va a terminar enojado, va a terminar iracundo. Entonces, se ría o se enoje, van a terminar igual. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. O sea, porque son una represión continua para ellos. No la soportan, no la quieren, prefieren eliminarlos. Esa es una de sus estrategias. Lo vemos desde Adán. Caín quiso eliminar a Abel, porque aborrece al perfecto, aborrece al íntegro, al que busca a Dios, aborrece al que vive una vida diferente. Pero los rectos no. Ellos están bien porque son íntegros, porque se entienden, porque caminan juntos, porque saben las situaciones que han pasado en la vida y saben a quién reconocen. Entonces, pero el perfecto o el íntegro ante los ojos de Dios, ese es aborrecido, ese no cae bien, porque exagera, porque se cree muy hermano, porque se cree muy santo, porque trata de obedecer a Dios en todo, trata de honrarlo. Entonces la gente dice, no, ese no, porque es una reprensión. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es decir, el necio no va a tener freno alguno. Su misma necedad lo va a llevar a actuar por impulso, por pasiones, por sentimientos, por emociones. No las puede controlar. De hecho, él es controlado por él, por eso da rienda suelta. Pero el sabio sabe calmar, sabe decir, ahorita no es así, mejor me callo, pero es porque él está confiado en la fuerza del Espíritu Santo en su vida. Si un gobernante atiende a las palabras mentirosas, todos sus servidores serán impíos. Miren, este texto, el 12, es muy importante. Todos, pero este 12 quiero decir algo. El líder o el gobernante es el que va enfrente, es el que pone el nivel de ética, de moral, el que pone la visión, por eso va enfrente. Y si él atiende cosas negativas
en este caso palabras mentirosas en sus servidores, gente que no es honesta, que no es íntegra, entonces Él va a permitir que se corrompa todo lo que está a su cargo. Y eso lo debemos de cuidar mucho. Por ejemplo, uno como pastor en la iglesia, tienes que cuidar que el mundo no entre a la iglesia. Porque si el mundo entra, si tú como el pastor lo permites, todos tus servidores se van a hacer mundanos. O van a tener esas ligerezas sin realmente percibir entre lo profano y lo santo. Entonces el gobernante tiene mucho que ver en esto. Es como uno en su casa, el sacerdote de la casa, el papá. ¿Qué va a permitir que entre? Porque lo que permita es lo que va a haber en esa casa. Nada va a entrar a fuerzas. Uno lo tiene que permitir. Entonces hay que tener mucho cuidado. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Vean, están unidos en este mundo, están hechos de lo mismo. Aquí los alumbra el mismo sol. Entonces quiere decir que no necesariamente todos honran a Dios. Habla de uno que es pobre, uno que es usurero, que se beneficia de la necesidad de los demás, pero los dos se van a topar al final con el Señor, se encuentran en Él. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre, porque Dios está con él, porque la misericordia de Dios está en su reinado, y eso siempre lo va a respaldar Dios. A Dios le agrada a la gente que tiene misericordia. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esto es para todos los chiqueados y para todos los padres que chiquean a sus hijos, que así es una manera de decir, o que los alcahuetean, pues. La vara y la corrección dan sabiduría, gobierno, instrucción, son vitales para los jóvenes, para los niños. Hay que tener autoridad, claridad con ellos, formación, entrenarlos, para que entonces ellos puedan ser sabios. Pero cuando, no, déjalo, no le digas nada. Oye, pero está haciendo mal. No, ¿qué tiene? Oye, pero el otro, no. Ese te va a avergonzar tarde que temprano. Porque luego cuando andas en la calle con tus hijos dices, no, en la casa no es así. Pero sí son así. Solamente que uno no los ha enseñado. Enseñemos a nuestros hijos a comportarse en el mundo para que no avergüencen nuestra fe. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Mira, este texto queda mucho para nuestros hijos que van a la escuela, a la universidad, a la prepa, etc. Y cuando vas a tu trabajo, son más los impíos que hay que los creyentes. Entonces es más el pecado, es más la transgresión. Pero nos va a tocar ver la ruina de ellos. Porque Dios no los va a ayudar. Porque Dios no los va a respaldar. Tarde que temprano se les va a caer el teatro. Y en este tiempo, en esta sociedad donde a los muchachos, a los jóvenes, a las señoritas les gusta ir como en la moda de lo masivo, tienen que saber que bíblicamente no. Porque no es un indicativo de estar bien los muchos. Puede ser un indicativo solamente de que es algo de moda pasajero, pero que a Dios no le agrada. Entonces uno tiene que tener fe y saber que la ruina de ellos va a llegar. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrígelo, disciplínalo. Es inevitable hacer un trabajo con ellos, de ejemplo, de palabra, de vida, de todo, para que el crecimiento de ellos sea bendición. Nos vamos a evitar muchos dolores, nos vamos a evitar muchas lágrimas, mucha tristeza. Entonces hay que hacerlo. Tristemente muchos hermanos no ven a sus hijos sirviendo al Señor, los están alejados, andan muy fríos. Y ellos, quieran o no, pues sufren, batallan. Pero muchas de las veces, sin decir que es una ley, no hicieron el trabajo cuando lo debieron de haber hecho, o no lo hicieron como lo debieron de haber hecho. Y las consecuencias ahí están, ¿no? Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando no hay palabra, no hay revelación, no hay visión, no hay enfoque, el pueblo se va a perder. Se va a perder y va a entrar toda la carnalidad, van a entrar las leyes humanas, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Mucho cuidado en ese límite tan delgado de saber si lo que estamos haciendo es de Dios o es del hombre meramente, si es que la divinidad nos lo reveló o nosotros con nuestro orgullo, nuestro pensamiento lo hicimos. Hay que tener cuidado porque el pueblo se va a desenfrenar, es decir, el pueblo se va a alocar si no hay esta autoridad, si no hay esta dependencia de Dios. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. O sea, miren, hay ocasiones, hay que entender bien esto.
que hay que ejercer más autoridad sobre personas que no solamente van a entender a la primera. No se corrige con palabras, o sea, hay que ponerles procesos, hay que ponerles situaciones que los ayuden a llegar al nivel en el que los necesitamos. Hay quien entiende con palabras y va a actuar, hay quien le tienes que enseñar. Entonces, hay que ayudarle para que comprenda lo que se tiene que hacer, no solamente ser autoritarios, ¿no? ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Pregunta. Más esperanza hay del necio que de él, porque no se calla. Habla por hablar, se le hace fácil, nada los detiene, no tienen cuidado con lo que dicen, tienen la boca suelta. Hablan en todos lados de todo, porque confía en sus palabras. Entonces, como no te deja hablar, no te va a escuchar, hay más esperanza en un necio que tiene más educación, ¿verdad? El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. O sea, por la cercanía del trabajo y en el contexto de ellos, donde de repente un siervo era más trabajador o era más íntegro o daba más fruto que un propio hijo, podía ser elevado a heredero. Podía ser elevado a estar en el nivel de aprecio de un hijo. Entonces le había que echarle ganas. Y eso nos pasa a nosotros en el camino de Dios. Nosotros somos nada, el Señor nos rescata, nos saca del lodo, de los vicios, de las maldiciones, de las cadenas que nos ataban, y ahora nos eleva a nivel de herederos con Él. Gloria a Dios, porque Él es nuestro patrón. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, porque vive para pelear. Todo es conflicto, busca en todo momento estar mal, se alimenta de los pleitos, y eso también pasa con el que no ha aprendido a controlarse, el que no sabe pastorearse, y muchas veces termina pecando. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra, porque va en contra de Dios. Por eso la soberbia lo embate, es enemigo de Dios, y el único que lo podrá bajar y ubicarlo es Dios. Pero al humilde, como él está abajo, entonces Dios lo sustenta y lo llena de gloria. Pero al otro Dios mismo lo va a bajar. Por eso Él es Dios. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. O sea, porque acompaña a los malos y recibe el daño, busca su fortuna, pero su mismo malo persigue, aunque sabe que les va a ir mal. Lo ha escuchado, no está engañado y sigue como si nada. O sea, la imprecación la oye, pero no dice nada. No lo hacen por ignorantes ni por desconocimiento. No quieren atender que les va a ir mal. Entonces, son carne de cañón. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Viven enlazados por el miedo, por no aceptar a Cristo. Todo, hay lazo en todo. La familia no los deja servir a Cristo. Los vicios, el mundo, el dinero, tienen lazos. Y dicen, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? ¿Cómo no voy a divertirme así? ¿Cómo no voy a estar con mi pareja? ¿Cómo se van a enojar mis papás conmigo? Tienen lazo. Pero el que confía en Jehová va a vivir seguro, va a vivir feliz, porque Él lo va a llenar todo. Muchos buscan el favor del príncipe. Acabo de predicar de esto. Mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Muchos buscan el favor del príncipe. Quieren el respaldo del hombre. Quieren el respaldo de sus líderes, de sus pastores. Muchos les interesa ese respaldo, el favor del príncipe, porque sus ministerios son de hombres, no se pueden elevar más. Pero no te engañes, porque de Jehová es el juicio. Él va a decir, sí, no, te reconozco, no te reconozco, te avalo, no, te respaldo o no. Aunque tú busques el favor del hombre y el hombre te haga subir de posición, de nivel, de responsabilidad, de Jehová viene el juicio. Él es el que va a decidir si eres de Él o no. Entonces mejor busca el favor de Jehová. Entonces esto es muy común. Hay mucha gente bien barbera, muy lambiscona, gente que muy lisonjera, que le encanta andar con los jefes, con grandes, como dicen ellos. Les encanta el foro, les encanta todo este tipo de personas. Pero ¿saben qué? Busquen mejor el favor de Jehová. Cierro con esto. Abominación es a los justos el hombre inicuo. Le da asco. Es a los justos el hombre malo. Y abominación
es al impío el de caminos rectos. O sea, son caminos que no se van a cruzar, no se van a empatar. Aquí hay una antipatía mutua. No va a haber comunión. Los justos no van a soportar a los malos porque van en contra de Dios y su palabra. Y los impíos no van a aceptar la reprensión porque no creen en Dios ni lo necesitan. Es como meter en una bolsa un perro y un gato. Dios nos ayude para estar del lado de los que no soportamos a los malos, porque Dios va a estar con nosotros. Proverbios. Bendiciones.